Hola, Anthony, ¿cómo estás? Bien. Hoy un poco ¿Y tú cómo retrasado, estás? Bien, bien, perfecto, estoy bien. ¿Seguro? Sí, sí. Hoy hablamos del flash. Cómo controlar la luz del flash, cómo mejorar la calidad y también de la fotografía de bodas y de cómo fotografiar niños. Cómo hacerlos sentir a gusto y hacer fotografías más naturales. Te veo perplejo, ¿qué pasa? ¿Esa cosa que tienes en la cabeza qué es? Ah, esto. Esto es un instrumento fundamental para fotografiar niños. Fundamental. Claro, todos los fotógrafos buenos tienen una de estas cosas en la cartera. Mm. Espera, déjame ver. No, no, ven, ven. Perfecto. Mira, estás hecho para ser fotógrafo. Verdaderamente fundamental. Fundamental. Sinceramente me imaginé algo diferente, pero... si tú lo dices... ¿Estás listo entonces? Listísimo. Hoy hablaremos de situaciones fotográficas muy comunes y muy frecuentes, pero también bastante difíciles, como la fotografía de boda y cómo fotografiar niños en un ambiente doméstico. A propósito, en esta estación ya he hecho 2 bodas con amigos. ¿Tú te has casado 2 veces? Sí, de hecho me divorcié, me casé, No. Estoy bromeando. Tomé fotos en las bodas y traté de fotografiar a mis hijos, pero las fotos no me salen como quisiera. Porque las situaciones son difíciles. Siempre hay personas que se mueven, la luz no es la que uno quisiera, el encuadre no es perfecto. Necesito un poco de ayuda. Mira, has identificado uno de los mayores problemas de este género de fotografía, o sea, la escasa luminosidad y los sujetos en rápido movimiento que provocan el movido. Uno de los mayores peligros que se corren al practicar este género fotográfico. Por esta razón, quiero introducirte en el uso del flash, ya que a veces es complicado pedirle a los sujetos que estén quietos, pues haciéndolo se pierde la espontaneidad de la imagen. Así que el uso del flash se convierte en algo necesario para bloquear los movimientos cuando hay una luminosidad escasa. Exacto. Yo quisiera entender cómo usarlo correctamente, porque las fotos que hago con el flash son... Horribles. digamos que... Dilo. no son bonitas. De hecho, prefiero tomar las fotos sin flash. Bueno, quizá dices esto porque has visto fotos en donde han utilizado mal el flash, sin tomar pequeñas precauciones que ayudan a esconder el uso. En las fotos profesionales hechas correctamente quizá usaron el flash, pero ni siquiera te das cuenta. El flash es útil solo cuando hay poca luz, pero a veces puede ser útil aun cuando hay demasiada. Además, hay circunstancias en donde absolutamente no puedes dejar de usarlo porque te arriesgas a sacar fotos subexpuestas o movidas. Y entonces, en la boda, por ejemplo, ¿qué equipo me aconsejas llevar? Bueno, seguro el flash, como hemos dicho, y pilas para el flash. Llévate, si fotografías con película, rollos de diferentes sensibilidades que te permitan captar ambientes con niveles de iluminación diferentes. O sea, para el interior y para el exterior, varias sensibilidades ISO. Si trabajas en digital, llévate varias tarjetas de memoria para grabar tus archivos. Y también te puede ser útil un trípode que te permite, a veces, tomar escenas de grupo sin utilizar el flash, pero con tiempos largos. Aunque lo ideal sería tratar de tomar fotos donde tú te mueves y te vuelves, digamos, invisible entre las personas para captar de manera más espontánea las escenas. De óptica, usa un gran angular para las fotos de grupo, que además te ayuda a fotografiar con tiempos un poco más largos. También puede ser divertido utilizar un telemedio para retratar a las personas de cerca. Un teleobjetivo también es útil porque te permite fotografiar los sujetos desde lejos sin que noten tu presencia. Así podrás captar de manera, digamos, más natural, sin que posen y te pongan una sonrisa para la foto. Puede ser útil llevar algunos filtros de los que hablábamos para los efectos especiales. ¿Recuerdas las lecciones pasadas? Sí. De hecho, me muero de ganas por aprender estas cosas. ¿Podemos empezar por el flash? Claro. Bueno, entonces empezamos a hablar del flash. Mira, el flash, antes que nada, es una luz discontinua. Significa que emite un resplandor brevísimo que transcurre entre la apertura y cierre del obturador y permite en este breve espacio de tiempo iluminar como se debe la escena que estamos encuadrando. Al principio los flashes eran antorchas con polvo de magnesio que, inflamándose, daba luz. Esto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los flashes de hoy utilizan lámparas de xenón que producen una luz similar a la diurna. O sea, con una temperatura de color cercana a la daylight. ¿Recuerdas? Ya hemos hablado de esto en las lecciones anteriores. Sí. Existen varios tipos, desde los flashes incorporados a la reflex hasta llegar a flashes más profesionales que permiten el control de la exposición automático o totalmente manual.
De hecho, también mi cámara tiene un flash incorporado, pero, como has dicho, hay también flashes externos, que tú has llamado profesionales. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo mejor? Mira, el flash incorporado en la reflex es muy cómodo, sobre todo porque lo tenemos siempre a mano. Hasta en situaciones donde no preveíamos su uso, puede estar siempre a disposición. El problema de este tipo de flash es que generalmente no son muy potentes y además no se puede regular la dirección de la luz, o sea que tenemos siempre una iluminación frontal, que no es el mejor tipo de luz para los retratos o foto, qué sé yo. Por ejemplo, si en una boda retratas a los novios con una luz de este tipo, seguramente la imagen será más plana porque la iluminarás de frente y proyectarás sombras feas sobre el fondo. Quizá cuando antes decías que no te gustan mucho las fotos con flash, te referías a este tipo de efecto. Exacto. A menudo mis fotos resultan muy poco naturales. El color de la luz es muy frío, los sujetos salen iluminados con una luz muy fuerte, mientras que el resto permanece muy oscuro. Bien, Anthony, veo que las lecciones que hemos hecho sobre el uso de la luz te han servido. Has identificado inmediatamente los defectos principales de este tipo de iluminación, que conciernen sobre todo la dirección de la luz, la intensidad, el contraste y el color. Ahora vamos a estudiar estos aspectos y sobre todo a saber cómo controlarlos utilizando la luz de flash. Bien. Cuidando algunos detalles, puedes controlar la luz del flash y empezar a controlar la dirección, difundirla, reflejarla y hasta colorearla. Pero para esto quizás sea mejor que antes te consigas un flash externo. Entonces, ¿el que se monta en el conector que está sobre el pentaprisma? Sí, el que va en el contacto caliente en la zapata que se encuentra sobre la cámara. Este es un tipo de flash que se puede utilizar y son como este tipo. Pero existen otros como esta linterna, por ejemplo, puede ser utilizado teniéndolo en la mano al lado de la cámara y permite controlar la dirección de la emisión del destello, o montado sobre una abrazadera, que lo aleja del objetivo de la cámara, pero siempre conectado a la cámara por medio de cables, llamados cables de sincronización, que transmiten el impulso de la cámara al flash. Sí, pero se me ocurre una cosa. Si tengo eso en la mano y tomo la foto con la otra, corro el riesgo de tomar una foto movida, ¿no? Sí, de hecho es por eso que se usa una abrazadera para unirlo al cuerpo de la cámara y así tenerlo adherido, de manera que puedas empuñar mejor la cámara y te permita tenerla más estable cuando tomes la foto. Ah, bien. En fin, lograr alejar la emisión del destello del punto de la toma ya es un paso adelante y nos permite controlar la dirección de la luz. Después necesitamos empezar a controlar la intensidad, pero para esto sería mejor que empecemos a introducir el concepto de número guía. Exacto, ¿qué es? El número guía es un valor numérico que exprime la potencia de emisión del destello del flash. Técnicamente sería el diafragma que debemos utilizar para exponer correctamente un sujeto que se encuentra a 1 metro de la cámara con una película de 100 ISO. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, si estás usando un flash que tiene un número de guía de 22, significa que utilizando un diafragma 11, 22 dividido entre 11 da como resultado 2. Esto te permite exponer correctamente con una película de 100 ISO sujetos que se encuentran a 2 metros de tu cámara. Bien. O al contrario, si debes utilizar un diafragma 4 porque la luminosidad de tu objetivo no es suficiente o porque quieres una mayor profundidad de campo, 22 dividido entre el diafragma que estás utilizando, 4, te permitirá fotografiar sujetos expuestos correctamente a una distancia de 5,5 metros. Por lo tanto, tendrás que alejarte respecto al punto de vista precedente. Vale. Pero no te preocupes, no hay necesidad de hacer todos estos cálculos. Generalmente en el flash hay una tabla de conversión, o por medio del display, tú programas los valores de sensibilidad ISO y del diafragma utilizado, y lees los valores que te sirven para dar una exposición correcta. Algunos flashes tienen también la modalidad automática de lectura de la luz, esto es, por medio de un exposímetro interno, que generalmente tiene una célula que se encuentra de frente y permiten la emisión controlada del destello, o sea, cuando pulsas el disparador el destello empieza a emitir la luz y en automático el exposímetro mide la correcta exposición y bloquea la emisión del destello cuando llega a ese nivel de exposición. Si no, hay otros sistemas más modernos que usan la lectura TTL, o sea, a través de la lente del objetivo, donde el flash comunica con la cámara y bloquea la emisión del destello cuando a través del objetivo ha pasado la cantidad de luz correcta que va a llegar a la película o el sensor. Entonces, ¿qué ajuste es el mejor, el automático o el manual?
Mira, como siempre, no hay un ajuste mejor. Considera que el automático te permite trabajar de manera muy rápida, sin efectuar cálculos, y en la mayor parte de los casos te da también la exposición correcta. Bien, entonces basta. No, Usaré pero he esa. dicho en la mayor parte de los casos. Hay casos donde puede estar equivocado. Considera, por ejemplo, si estás fotografiando personas a una cierta distancia y entre ellas y tú hay otros elementos. En este caso, corres el riesgo de que el destello emitido por el flash vaya a iluminar primero estos elementos y el mecanismo de lectura automática de la exposición adquiera la exposición correcta de lo que está en primer plano. En ese caso tendrás los elementos correctamente iluminados, pero proyectarán sombras sobre los objetos que están detrás. Además, el sujeto de interés de tu foto resultará subexpuesto. Piensa, por ejemplo, que estás en una boda donde quieres fotografiar a los novios, pero entre tú y ellos hay otras mesas con personas sentadas y floreros. En ese caso, tú quieres iluminar correctamente a los novios, pero tu exposímetro, el exposímetro interno del flash, podría leer la exposición sobre las personas sentadas en las mesas de adelante, y por lo tanto te arriesgarías a que los novios salgan subexpuestos. En ese caso es mejor pasar a la lectura manual y, haciendo algunos cálculos, establecer cuál es la correcta emisión del destello para iluminar correctamente tu sujeto principal. ¿Y hay otros sistemas para regular la emisión de luz? Mira, la mayor parte de los flashes externos tiene en el interior de la parábola una lente que permite controlar la amplitud del cono de luz que es emitido. Y dependiendo de la focal que estás utilizando, puedes decidir si utilizar un rayo mucho más amplio o transformarlo en una luz spot cuando uses una focal larga. Entonces, para entender mejor, si uso un gran angular, ajustaré el flash para iluminar un área más amplia. Y con un teleobjetivo debo ajustarlo para iluminar un área más reducida, ¿correcto? Sí. Y luego, ¿te acuerdas? Te he hablado de flashes que se usan separados de la cámara. Algunos de estos utilizan el cable de sincronización del que ya hablamos y otros pueden utilizar un dispositivo fotocélula. ¿Qué es? La fotocélula prácticamente es un dispositivo que se encuentra en el interior de un flash esclavo o a otros flashes. Se les añade en la zapata caliente para revelar el destello emitido por un flash principal. O sea, tú desde la posición en que estás fotografiando pulsas el disparador, emites el destello del flash que tienes en la cámara y esto hace que se enciendan contemporáneamente otros flashes que pueden estar puestos lejos de tu cámara. Esta es también una manera de controlar la dirección de proveniencia de la luz y además es muy útil en espacios muy amplios para equilibrar los niveles de luminosidad del primer plano y del fondo. Entonces, mira, estoy detrás del altar. Quiero tomar una foto a los novios justo en el momento más importante. Quiero una iluminación perfecta, porque solo tendré una oportunidad. ¿Cómo coloco estas fotocélulas? Primero, puedes colocar un flash separado de tu cámara y lo utilizas como luz lateral y como luz clave. El flash que tienes en tu cámara funcionará como luz frontal y hará dispararse quizá dos flashes que te has colocado antes detrás de los novios, que darán un efecto de contraluz. Estos podrán encenderse cuando pulses el disparador, digamos dirigidos por el flash que tienes en la cámara, sin tener que poner cables para sincronizar los flashes o cosas incómodas dentro de la iglesia. Bien, estoy empezando a entender, ¿sabes? Bien, Anthony. Pero nos queda el problema de la luz directa del flash que produce una iluminación demasiado dura. Sí. Según tú, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de luz? ¿Reflejarla o taparla? Perfecto. De hecho, se trata de reflejar la luz quizás sobre una superficie más amplia, para que la fuente luminosa no sea puntual, sino que nos dé una iluminación más amplia. Esto cubrirá mejor al sujeto y dará sombras más suaves. Podemos hacerlo en muchos flashes como en este, ¿ves? Tenemos la posibilidad de girar la cabeza del flash y orientar así la emisión del rayo luminoso sobre una pared lateral o sobre el techo. Obviamente, estos deben ser blancos, si no la luz tomaría un color que dominaría la foto. Por ejemplo, en un servicio durante una boda podría ser interesante fotografiar a la novia cuando la maquillen, antes de la ceremonia. Es como ir a documentar las escenas del backstage de una película. En estas tomas, que se harán en un ambiente doméstico, para no desnaturalizar demasiado la atmósfera, deberías tratar de utilizar una luz que no sea la luz directa del flash, que crearía sombras muy netas. Para hacer esto, podrías reflejar el rayo luminoso en una pared blanca o en el techo, y esto, como te decía antes, transforma la fuente luminosa de puntual a una fuente mucho más amplia que envuelve mejor al sujeto y produce sombras claramente más suaves.
Si quieres una luz todavía más suave, existen a la venta difusores que se colocan sobre la parábola del flash. Algunos son pequeños, de plástico, para colocar directamente. Si no, hay otros, como este, que son pequeños softbox, que sirven para producir una luz más suave y también se colocan sobre la parábola del flash. Pero en este caso debes tener cuidado, si no usas una medición TTL, en considerar el hecho que esto reduce mucho la emisión del flash y tendrás que exponer de 1 a 2 stop para poder iluminar tus sujetos. Este lo puedes usar también en avión cuando vas... Bueno, vamos. Olvidémoslo, ¿eh? Pero nos queda el problema del color de la luz del flash, que a menudo puede que no entone bien con otras fuentes luminosas que uses en tus imágenes. Por ejemplo, si fotografías por la tarde, ya que la luz del flash es igual a la daylight, o sea, a la de las horas centrales del día, o si estás fotografiando en interiores con luz artificial. Para resolver este problema existen filtros de color ámbar, como este, para poner frente al flash, de manera que coloree el destello luminoso emitido por el flash. Por ejemplo, si estás fotografiando la clásica foto con los novios en la puesta de sol, con el sol atrás, si no usas la luz de flash, corres el peligro de obtener una imagen donde los novios vengan reproducidos como una silueta, totalmente en negro sobre el fondo expuesto correctamente. Necesitas forzosamente utilizar el flash para aclarar el primer plano, pero utilizando la luz del flash, que como decíamos antes, más o menos tiene la temperatura del color de la luz daylight. Corres el peligro de iluminar el primer plano con una tonalidad cromática cercana al azul, mientras que el fondo tiene tonos mucho más cálidos. Entonces, para reequilibrar el primer plano y el fondo, se pone delante del flash un filtro de este tipo, que te permite iluminar el primer plano con tu flash, pero dejando la entonación cromática cercana a la de la puesta del sol. Así tendrás una imagen mucho más equilibrada, donde el uso del flash será más escondido, digamos, invadirá a menos. Pero entonces, si me encuentro en pleno día con mucha luz, ya no necesito usar el flash, ¿verdad? No, al contrario. Hasta ahora hemos hablado de las situaciones en donde el flash sirve para ayudar cuando falta iluminación. Pero hay casos en donde sirve para otra cosa. Por ejemplo, estás fotografiando en una boda, sigamos en la misma situación, que se lleva a cabo al final de la mañana. Cuando los esposos salen de la iglesia, uno de los momentos más importantes para fotografiar en esta ceremonia, exactamente cuando se lanza el arroz, vamos a estar en las horas centrales del día, donde el sol está alto y producirá en el rostro de los novios sombras desagradables. En ese caso, necesitas una luz que llene y te permita suavizarlas. Wow. Y seguramente no podrás tener un asistente con un panel reflectante para llenar estas luces. En este caso es útil usar el flash fill-in o luz de relleno. Pulsarás el disparador en el momento que salen, donde el flash irá a llenar estas sombras que podrían disturbar la correcta reproducción de los novios. Sí, de todos modos, en estas situaciones normalmente no tomo fotos. ¿Por qué? Porque el arroz en el cabello, ¿entiendes? O sea, mejor no. Ahora que he aprendido a usar el flash, ¿puedo usarlo también con mis hijos que, sobre todo, nunca están quietos? Sí, puede ser un método para fotografiarlos, porque si le pides a un niño que se quede inmóvil, seguramente pierde la espontaneidad de sus expresiones. Por eso el flash también es útil cuando necesitamos detener sujetos en rápido movimiento y debemos utilizar tiempos rápidos. La luz del flash ayuda a hacer esto. Pero debemos tener cuidado, en estos casos, con el tiempo de sincronización del flash. ¿Qué sería? Es el llamado X-Sync. Cada flash permite emitir el rayo luminoso e iluminar completamente el fotograma solo hasta un cierto tiempo de toma. Con tiempos demasiado breves se corre el riesgo de tomar fotos parcialmente expuestas. Porque en los tiempos breves las cortinas del obturador no descubren nunca el fotograma completamente y te arriesgarías a que tu destello salga cuando solamente una parte del fotograma está cubierto y tendrás una foto que la mitad estará expuesta correctamente y la otra mitad estará completamente negra. Por lo tanto, el flash nunca se utiliza con tiempos demasiado breves, pero se puede utilizar con tiempos más largos. Entonces, ¿el flash se puede utilizar también con una exposición larga? Sí, claro, se puede utilizar también con tiempos largos, con la técnica del slow sync,
o sincronización lenta. Significa sincronizar el tiempo del flash con una exposición muy larga. Esto permite bloquear el movimiento del sujeto y tener una imagen nítida. Además, gracias a la exposición larga, al obturador que permanece abierto permite captar la luminosidad ambiental y también la estela que dejan los sujetos en movimiento. Pero en ciertos casos es más útil utilizar la modalidad a disposición de la segunda cortina para darle un efecto más natural. Mira, el flash puede ser sincronizado al principio de la exposición o al final, prácticamente cuando se abre el obturador o cuando se está cerrando en una exposición larga. Con determinados tipos de sujetos, sobre todo sujetos en movimiento, es útil sincronizarlo a la segunda cortina, o sea, cuando la exposición está por terminar. Te doy un ejemplo. Sí. Piensa en tu hijo, por ejemplo, un niño que está corriendo. Si lo fotografías sincronizando el flash antes de la primera cortina, apenas tú pulsas el disparador, empezará la emisión del rayo luminoso que nos dará una imagen nítida de tu hijo. Después, con la exposición larga, se producirá una estela del movimiento, solo que en la foto final tendrás una imagen nítida y la estela estará delante, un poco innatural, no representa perfectamente el movimiento. Al contrario, si lo sincronizas a la segunda cortina, al principio la exposición te permitirá representar esta estela de manera correcta, y el rayo del flash saldrá solamente al final de la exposición, bloqueándolo al final de la estela. Por lo tanto, será mucho más natural y sobre todo respetará la dirección del movimiento. Bonito, esto lo quiero probar. Sí, pruébalo. Sobre todo, como te decía, con sujetos de este tipo ayuda a representarlos de manera más natural. De cualquier manera, Anthony, fotografiar niños no significa solo tratar de robar imágenes mientras están jugando o detenerlos en movimientos rápidos y veloces, sino también captar las expresiones más naturales de sus rostros, sobre todo en situaciones de espontaneidad. Mira, los niños son sujetos particulares y a menudo se intimidan frente al objetivo o son intolerantes. Necesitamos hacerlos que se sientan a gusto, quizá proponiendo la fotografía como un juego, mostrándoles la cámara. Si tienes una reflex digital, hacerlos ver inmediatamente, después de la toma, cómo salieron. Así se comportarán con más naturalidad y seguramente tus imágenes serán, digamos, más espontáneas y seguramente representarán mejor sus emociones. Otra cosa, hablando del encuadre, trata de evitar de aplastarlos contra el suelo encuadrándolos desde arriba. Como te sea posible, agáchate a su altura de manera que des las proporciones correctas entre el sujeto y el fondo. Otra cosa fundamental es relacionarse con ellos. ¿Tipo con esta cosa? Sí, eso era una broma al principio de la lección, pero proponérselas como un juego utilizando también utilizando instrumentos de este tipo. Está bien. Depende mucho de la edad, porque considera que de 0 a 3 meses los niños no se relacionan mucho con el mundo que los rodea. En ese caso, es mejor fotografiarlos en los brazos de su mamá, utilizando una luz natural que dé la sensación de suavidad. Cuando crecen, de 3 a 9 meses, empiezan a tener expresiones, a expresar sus emociones a través del rostro y, por lo tanto, a hacer movimientos más rápidos. Con ellos trata de captar su mirada atrayendo su atención. Quizá, una vez hecho el encuadre y haber enfocado, levanta la mirada de atrás de la cámara y trata de llamar su atención para atraer su mirada. Cuando son más grandes y empiezan a caminar, se trata de seguirlos en sus exploraciones y tratar de improvisar los momentos mejores para la toma. Yo tengo uno de 3 años y uno de 5 años. Sí, de hecho, cuando empiezan a crecer, sobre todo el más grande, quizá podrías empezar a probar a hacerle un retrato donde esté un poco más tranquilo, donde el sujeto viene puesto en pose, pero asumiendo una expresión siempre natural. En ese caso, usa una focal telemedio, un 50 milímetros de 50 a 90 milímetros, que te permite estar a la distancia correcta del sujeto y representarlo con las proporciones correctas. Es importante en este caso limitar al mínimo la profundidad de campo, enfocando siempre los ojos para que la mirada se vea más penetrante y para suavizar los tonos de la piel y del rostro. Como siempre, me has dado un montón de consejos buenos, que seguramente iré a poner en práctica inmediatamente. Ojalá hubiera tenido estos consejos antes. Tengo muchísimas fotos en casa que no valen nada. Mira, Anthony, tú te decidiste un poco tarde a tomar un curso de fotografía, serio. Mejor tarde que nunca. Y subrayo, serio. Claro. Bueno, hoy hemos profundizado los aspectos técnicos relacionados con la luz del flash, sobre todo cómo controlar la dirección, la intensidad, el contraste y el color. Hemos visto los varios tipos de flash,
Hemos hablado del tiempo de sincronización a la primera y a la segunda cortina, la modalidad en slow sync, sincronización lenta, la utilización del flash esclavo con fotocélula para fotografiar con flashes colocados a distancia. En fin, tienes todos los elementos para probar a hacer nuevas fotografías. Me sirve solamente otra cosa. ¿Me puedes prestar esa...? Ah, claro. Gracias. Chao. Exacto. Yo quisiera entender cómo usarlo correctamente, porque las fotos que hago con el flash son... Horribles. digamos que... Dilo. no son bonitas. De hecho, prefiero tomar las fotos sin flash. Bueno, quizá dices esto porque has visto fotos en donde han utilizado mal el flash, sin tomar pequeñas precauciones que ayudan a esconder el uso. En las fotos profesionales hechas correctamente quizá usaron el flash, pero ni siquiera te das cuenta. El flash es útil solo cuando hay poca luz, pero a veces puede ser útil aún, como la fotografía de boda y cómo fotografiar niños en un ambiente doméstico. A propósito, en esta estación ya he hecho 2 bodas con amigos. ¿Tú te has casado 2 veces? Sí, de hecho me divorcié, me casé, No. Estoy bromeando. Tomé fotos en las bodas y traté de fotografiar a mis hijos, pero las fotos no me salen como quisiera. Porque las situaciones son difíciles. Siempre hay personas que se mueven, la luz no es la que uno quisiera, el encuadre no es perfecto. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Bien. Hoy un poco ¿Y tú cómo retrasado, estás? Bien, perfecto, estoy bien. ¿Seguro? Sí. Hoy hablamos del flash. Cómo controlar la luz del flash, cómo mejorar la calidad y también de la fotografía de bodas y de cómo fotografiar niños, cómo hacerlos sentir a gusto y hacer fotografías más naturales. Te veo perplejo, ¿qué pasa? ¿Esa cosa que tienes en la cabeza qué es? Ah, esto. Esto es un instrumento fundamental para... Necesito un poco de ayuda. Mira, has identificado uno de los mayores problemas de este género de fotografía, o sea, la escasa luminosidad y los sujetos en rápido movimiento que provocan el movido. Uno de los mayores peligros que se corren al practicar este género fotográfico. Por esta razón, quiero introducirte en el uso del flash, ya que a veces es complicado pedirle a los sujetos que estén quietos, pues haciéndolo se pierde la espontaneidad de la imagen. Así que el uso del flash se convierte en algo necesario para bloquear los movimientos cuando hay una luminosidad escasa. Es para fotografiar niños. Fundamental. Claro, todos los fotógrafos buenos tienen una de estas cosas en la cartera. Espera, déjame ver. No, ven. Perfecto. Mira, estás hecho para ser fotógrafo. Verdaderamente fundamental. Fundamental. Sinceramente me imaginé algo diferente, pero... si tú lo dices... ¿Estás listo entonces? Listísimo. Hoy hablaremos de situaciones fotográficas muy comunes y muy frecuentes, pero también bastante difíciles.